Muy buenos días. Que la gracia y la paz de Cristo el Señor, que en este tiempo nos invita a la conversión, esté con todos ustedes. Los textos de la Sagrada Escritura que nos acompañan para este segundo domingo de Cuaresma son los siguientes. La primera lectura está tomada del libro del Génesis en el capítulo 15, el Salmo 26. La segunda lectura está tomada de la carta de los Filipenses en el capítulo 3 y el Santo Evangelio, tomado del capítulo 9 del Evangelio de San Lucas. Una de las realidades que más cuestiona al ser humano es la muerte. Cuando la muerte llega a un ser querido, a un ser cercano a nosotros, nos cuestiona mucho. Y de ese cuestionamiento surgen estas preguntas. ¿Qué pasa con nosotros después de la muerte? ¿Qué hay más allá de la muerte? ¿Cuál es la realidad que nos espera a nosotros los seres humanos al salir de este mundo? ¿Cuál es el sentido entonces de la fe, de la doctrina frente a ese mundo desconocido, a esa realidad desconocida que es la muerte? Pues bien, hermanos, hoy creo que la Sagrada Escritura, tanto el Santo Evangelio como la segunda lectura, nos van a dar luces para responder algunas de esas preguntas, si no todas. ¿Por qué? Porque mire, hermanos, San Pablo lo dice en la segunda lectura. Es la primera respuesta que nos da a esa gran pregunta: ¿qué pasará con nosotros y qué hay más allá de esta vida? ¿Qué hay en esa realidad desconocida después de la muerte? San Pablo a esa pregunta responde con esto: que el Señor Jesucristo transformará nuestros cuerpos miserables en un cuerpo glorioso semejante al de Él, en virtud del poder que tiene para someter a su dominio todas las cosas. Ahí está la primera respuesta. ¿Qué pasa con nosotros después de esta vida, después de la muerte? Hermanos, la fe, la que nos hablaba el domingo anterior, el Evangelio, para no caer en la tentación, para no desfallecer en el camino de la vida, esa fe es la que nos va a permitir llegar a ser transformados, glorificados, como lo dice San Pablo. Es decir, que este cuerpo miserable, como él lo reseña, este cuerpo que se envejece, que se enferma, que se cansa, que se agota, que a través de los años y del tiempo que va pasando, va cobrando, va pasando la cuenta y nos va desgastando poco a poco. Esa realidad va a ser transformada por el poder divino de Cristo el Señor, ese poder que Él ha recibido al ser resucitado de entre los muertos. El Santo Evangelio nos refleja eso. A nosotros no nos espera un mundo desconocido, una realidad desconocida. A nosotros no nos espera la tumba, no nos espera el panteón. La realidad de nosotros los seres humanos no es venir a este mundo, nacer, crecer, desarrollarse y morir, como nos decían en algunas teorías. No. La realidad del ser humano en este mundo es realizarse. ¿Cómo lo podemos entender? A ver, vamos a colocar este ejemplo. Cuando un artista, un pintor, un escritor, un arquitecto, un ingeniero, empieza una obra, poco a poco la va desarrollando. Durante el desarrollo de esa tarea va a cometer errores, le van a quedar cosas imperfectas que las tiene que ir solucionando en el camino. ¿Para qué? Para que al final él pueda lograr la perfección de esa obra que él se ha trazado. Poder ir realizando poco a poco esa obra maravillosa que él quiere entregar. Y esa es la referencia que quiero hacer con nuestra vida y de la realidad de nosotros los seres humanos ante la muerte. La vida, los problemas, las dificultades de la vida y la vida en sí es el tiempo que Dios se gasta, que Dios invierte en ir haciendo en nosotros esa obra de la perfección, ir perfeccionando en nosotros esa obra. Y eso lo va haciendo Dios a través del tiempo hasta que encontremos esa realidad definitiva de la que nos habla el Evangelio.
llegar a la presencia del Padre Eterno y ser transfigurados, ser revestidos de una glorificación tal que ya la vejez, el tiempo ni la enfermedad podrán agotarnos, podrán hacernos daño. Los textos de la Sagrada Escritura, tanto la segunda lectura como el Santo Evangelio, hoy nos abren una puerta muy hermosa para ver la muerte de una manera diferente, para no dudar que hay una realidad diferente a este mundo, que hay una realidad que nos espera, que nuestra fe y lo que la Iglesia nos propone tiene sentido en la transfiguración de Cristo. Por eso el Señor, al llevarse a Pedro, a Santiago y a Juan al monte Tabor, sencillamente quiere darles a conocer qué les espera y qué le espera al mismo Cristo. Recordemos que Él ya le ha anunciado la pasión, su muerte, ya los ha puesto en contexto a los apóstoles y ellos se sienten como defraudados. ¿Qué sentido tiene haber seguido a este hombre si Él es el primero que va a morir y va a morir de una manera tan cruel? Para reanimarlos, para reanimar la fe y fortalecer la esperanza de los apóstoles, Él elige a estos 3 hombres y los lleva a que contemplen lo que Dios tiene reservado. El último toque que Dios le dará a esa obra maravillosa que hizo un día, a esas imperfecciones que le fue causando la vida, la enfermedad, los sufrimientos, los fracasos, esas imperfecciones que fue haciendo en la obra de Dios, Él la completa con un pincelazo llamado glorificación. Esa es la fe en nosotros, esa es nuestra esperanza, ese es el sentido de la doctrina cristiana. Esperar una realidad diferente en la que ya no habrá dolor, llanto, luto y menos muerte. Así es que, queridos hermanos, en este segundo domingo de Cuaresma, el Señor nos invita a seguirle echando ganas a la oración, a seguir fortaleciendo en nosotros esa esperanza de que no solamente somos pasajeros de este mundo, sino que la realidad nuestra tiene sentido en la presencia de Dios, como le dice el capítulo 3 del libro de la sabiduría. Las almas de los justos están en las manos de Dios y no las tocará ningún tormento. Nuestro sentido, más bien el sentido del sufrimiento, del dolor, de la enfermedad en esta vida, el sentido de toda esa realidad de nosotros como seres humanos, tiene su plenitud en las manos de Dios. La imperfección que el mundo nos causa se perfeccionará en la presencia de Dios. Eso es lo que Cristo hace. Eso es lo que nos reseña el autor sagrado del Evangelio de San Lucas. Pablo lo dice en una de sus cartas. No parecía ser humano, estaba tan desfigurado que no tenía aspecto humano. Y Dios Padre lo glorifica. Por eso para los apóstoles fue la tarea más difícil reconocer a Cristo resucitado, porque dicen las Escrituras que cuando Él se apareció, hizo sus primeras apariciones, su rostro y sus ropas eran resplandecientes. Era imposible reconocerlo. Hermanos, qué esperanza tan hermosa. Nosotros tan feos que somos, tan limitados, tan mezquinos, tan llenos de tanta cosa fea de este mundo, seremos como Cristo lo dijo. Un día seremos transformados, seremos glorificados, que ya esa imperfección humana terminará en nosotros y terminaremos siendo como ángeles, lo dijo el mismo Cristo Señor. Cuando resucitemos, seremos como ángeles. Esa es nuestra esperanza. Ante el dolor, ante la incertidumbre, ante los cuestionamientos de la muerte, hoy el Señor nos plantea un panorama muy diferente. Qué hermoso paisaje y qué hermoso panorama del Tabor. No lo reconocían. Resplandecientes sus vestiduras, su rostro. Así seremos un día, si creemos, si afianzamos en nosotros esa esperanza que si Cristo resucitó, también resucitaremos. Si su cuerpo ha sido glorificado, también Él glorificará nuestros humildes cuerpos con su gracia,
con el poder que Dios Padre le ha dado para hacer en esta obra imperfecta la perfección completa. Esa es nuestra esperanza. Esa es la razón por la que creo en la persona de Jesucristo. Esa es la razón por la que predico la resurrección de Cristo, porque esa es mi esperanza. Ese es mi anhelo, poder alcanzar, poder permitirle a mi alma que algún día encuentre el consuelo, encuentre la paz verdadera y sobre todo la plenitud a mis sufrimientos, a los quebrantos de salud, a los altibajos de esta vida, que algún día en las manos de Dios Padre, en la gracia de Jesucristo resucitado, mi alma pueda encontrar ese consuelo, esa paz que el mundo jamás nos dará. Que esta reflexión, que estas lecturas de este segundo domingo de Cuaresma reaviven nuestra fe. No miremos la muerte con tristeza, no miremos la muerte con dolor. Al contrario, lo que tenemos que hacer es aprovechar la vida, valorar a la gente que está a nuestro lado, decirles sin cansarnos, decirles que los queremos, decirles que son importantes para nosotros. ¿Para qué? Para que cuando ya no estén o no estemos, no dejemos vacíos en la vida y quedemos definitivamente en el corazón del uno con el otro. Esa es la vida, pero esa también es la realidad de la muerte. Así como la vida es tan hermosa, pero también es muy difícil, dolorosa, es muy complicada. A pesar de ver la muerte con un rostro feo, no muy agradable, en el fondo ella tiene una imagen hermosa. Nos permitirá contemplar no solamente el rostro de Dios, sino la gloria de Dios. Y no solamente verla, sino participar de esa gloria divina. Le agradecemos a San Pablo que hoy nos ha vuelto a hablar de una manera muy clara. La muerte permitirá que nuestros cuerpos miserables sean transformados en cuerpos gloriosos como el de Jesucristo el Señor. Feliz domingo para todos.